Bueno, hoy nos toca hablar de tejido cartilaginoso y de tejido óseo. Bueno, ustedes saben que tanto el tejido cartilaginoso como el tejido óseo van a conformar lo que conocemos como el tejido esquelético. Y en un principio, cuando tuvimos el práctico de tejido conectivo, vimos que había ciertos tipos de tejidos conectivos especializados que iban a tener algunas características distintivas. Bueno, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo forman parte de este tipo de tejido conectivo especializado y el objetivo de la clase es repasar los componentes celulares de cada uno de ellos y la relación que tienen con la matriz extracelular, que es lo que va a dar las diferencias entre cada uno de los tejidos. Siempre que hablamos de un tejido, en el caso del tejido conectivo, siempre vamos a hablar de la matriz extracelular con las fibras y la sustancia fundamental, y también vamos a hacer referencia a las células que caracterizan a ese tejido. En el caso del tejido óseo, más adelante van a ver que vamos a hablar de los osteocitos, que es la célula principal de este tejido, la célula madura que sintetiza la matriz ósea. Y en el caso del tejido cartilaginoso, vamos a hablar como célula predominante de los condrocitos, que también son las células maduras que van a sintetizar la matriz, pero del cartílago. Tanto el osteocito como los condrocitos van a derivar de una célula mesenquimática multipotencial. Son células indiferenciadas que por distintas líneas de diferenciación van a dar lugar a células maduras como por ejemplo los condrocitos o células maduras como el osteocito. Tienen que saber que en el caso del tejido óseo también vamos a hablar de los osteoclastos, que es otra célula importante que tiene la función inversa al osteocito, que es la de remover la matriz ósea, y en este caso deriva de una célula unipotencial. Bueno, y este cuadro es un cuadro muy resumido. Siempre que estudien tienen que ir ampliando cada una de las cosas, de los puntos que aparecen en este cuadro, pero a modo de resumen siempre es muy útil porque destaca las características más importantes del tejido. Acá vamos a hablar principalmente de tejido cartilaginoso. Vamos a comenzar por este. Y dijimos que los tejidos conectivos especializados iban a tener características muy similares entre sí, pero otras muy distintas, que era lo que iban a identificar al tejido propio. Entonces, más allá de las cosas que se van repitiendo en cada uno de los tejidos conectivos especializados, es importante remarcar las diferencias, porque eso es lo que los hacen distintos. Bueno, y como empezamos siempre, cada vez que hablamos entonces de un tejido conectivo, hablamos de células y de matriz extracelular. Y dentro de la matriz extracelular siempre hacemos referencia a alguna característica distintiva de la matriz amorfa y a las fibras. En el tejido cartilaginoso vamos a hablar de dos tipos de células. Vamos a hablar de los condroblastos, que como ahí leen en la pantalla son condrocitos jóvenes, y de los condrocitos maduros. Siempre que lean bueno, es muy útil para el examen cuando no se acuerden a qué hace referencia, a qué célula estamos hablando, pensar en lo que están diciendo, ¿sí? Leer bien lo que está escrito, ¿sí? Y fijarse que muchas veces los nombres de las células ya nos están infiriendo las características de las mismas o quizá alguna función. Fíjense que siempre que hablamos de un blasto, hablamos de una célula que es inmadura, ¿sí? Y cuando ponemos el prefijo condro, estamos hablando de tejido cartilaginoso. Entonces, si nosotros decimos condroblasto, estamos hablando de una célula del tejido cartilaginoso inmadura. Y si hablamos de un condrocito, hablamos de una célula del tejido cartilaginoso, ¿sí?
pero que es madura. Fíjense que los condroblastos los vamos a encontrar en el pericondrio, ¿sí? Un concepto que después vamos a ver más detalladamente, pero que también el nombre pericondrio ya nos está indicando algo. Si desenglosamos la palabra, vemos que condrio significa cartílago y peri viene del derivado de la palabra de perímetro o periferia. Entonces estamos hablando de un tejido que se va a encontrar en la periferia o en el perímetro del tejido cartilaginoso, ¿sí? Ya vamos a ir hablando puntualmente de cada una de estas cosas. Bueno, y en la matriz extracelular vamos a ver que la matriz amorfa, una de las características del tejido cartilaginoso es que el 70 al 80% está conformado por agua, ¿sí? Vamos a tener los GAGs sulfatados y no sulfatados, como en casi todos los tejidos conectivos. Vamos a tener también proteoglucanos, aglomeraciones de proteoglucanos con cargas muy negativas que atraen el agua, ¿sí? Glucoproteínas de anclaje como la condronectina, que es la más abundante, ancorina y tenasina, y también vamos a tener distintos tipos de colágeno. Siempre tienen que hacer un repaso de los tipos de colágeno que vamos a ir encontrando. El 1 que está en el fibrocartílago, el 2 que es el más abundante, corresponde al 40% del peso seco, el 6 que lo vamos a encontrar en la matriz capsular, el 9, el 10 y el 11 que representan el 5 al 10%. Acá ponemos algunos ejemplos, ¿sí? Después hay que repasar bien todos los tipos de colágeno que vamos a encontrar. Y también en todo tipo de tejido conectivo encontramos fibras que en este caso pueden ser colágenas o elásticas. Más adelante vamos a ver que hay 3 tipos de cartílago: hialino, fibroso y elástico, ¿sí? Las fibras elásticas las vamos a encontrar solamente en el cartílago del tipo elástico, mientras que las fibras de colágeno van a estar en los 3 tipos de cartílago. Bueno, y esta es una imagen para que se vayan interiorizando un poco de cómo vemos el tejido cartilaginoso. Es un corte con hematoxilina eosina, en la que vemos en el centro, teñido de una forma azulada, ¿sí? Media basófila, el tejido cartilaginoso propiamente dicho, con células que ahí están marcadas como condrocitos. Todo el resto del material de tipo hialino, donde no vemos condrocitos, se denomina matriz, que después vamos a ver que existen diferentes tipos de diferentes características de estas, según en donde las encontremos. Encontramos otro tipo de células que se encuentran en la periferia y que son más chiquitas, que están marcadas con el nombre de condroblastos. ¿Se acuerdan que estas eran las células inmaduras? Y también tienen marcado el pericondrio. ¿Se acuerdan que los condroblastos se encontraban justamente en el pericondrio, o sea, en la periferia del tejido cartilaginoso, ¿sí? Y vemos dos sectores: un sector donde encontramos estas células condroblastos del pericondrio, y por fuera una zona más eosinófila, que después vamos a repasar bien las características de este sector. Bueno, entonces, para repasar un poco las características del tejido cartilaginoso, fíjense que definimos al tejido cartilaginoso como una especialización del tejido conectivo. Muy importante es que este tejido, si bien es un tejido conectivo, es un tejido avascular que va a recibir los nutrientes a través del pericondrio, ¿sí? Por medio de la difusión. Por su alto contenido de agua, se comporta como un gel coloidal, entonces por difusión va a recibir los nutrientes, y lo mismo va a suceder con los desechos. Por difusión se van a dirigir hacia el pericondrio para ser eliminados. Bueno, tiene consistencia generalmente muy firme, con resistencia al estiramiento y a la compresión. Vamos a ver que existen 2 tipos de crecimiento. En el libro se los van a definir bien, que es por aposición, que
que es el tipo de crecimiento que deriva de los condroblastos, y el crecimiento de tipo intersticial, que es el que sucede a partir de la proliferación de los condrocitos. Es un tejido que tiene una capacidad limitada de reparación. Si sufre un daño, generalmente se repara con una cicatriz de tipo fibrosa. Al envejecer va disminuyendo su metabolismo, entonces se van depositando ciertas sales que con el tiempo se van a calcificar. Y la matriz, ya repasamos un poco las características, vieron que íbamos a tener glucosaminoglicanos que se van a encontrar sulfatados o no, y la presencia de se tiñan con la hematoxilina, es decir, que van a teñirse de una coloración más bien basófila. También vamos a ver que son Pas positivos debido a la presencia de estos carbohidratos y que tienen una metacromacia con el azul de toluidina. Cuando uno habla de metacromacia, habla de bueno, el azul de toluidina es un colorante que tiñe los tejidos de azul y se espera que entonces los tejidos adquieran esta coloración. Cuando se habla de metacromacia, se habla de que esa coloración vira y que se torna, en este caso, generalmente un color más bien violáceo. Bueno, vamos a empezar ahora con el concepto del pericondrio, que ya lo nombramos en las filminas anteriores. Fíjense que cuando hablamos del pericondrio, podemos hablar de dos tipos o de dos capas diferentes. Una capa que se denomina fibrosa, que va a ser la más externa, y como ahí dice, es de tejido conectivo denso no modelado, que va a presentar principalmente fibroblastos y colágeno de tipo 1. Es una capa muy vascularizada, y una capa celular interna con células condrogénicas que ya las nombramos, que dijimos que eran los condroblastos. En esta imagen vemos un corte histológico del cartílago donde podemos apreciar grupos isógenos de tipo axiales o de tipos coronarios. Y ustedes se preguntarán qué es un grupo isógeno. El grupo isógeno no es más bien, es más bien el cúmulo de dos o más condrocitos que se originan por mitosis de una misma célula precursora condrocito. Es decir, que cuando en el cartílago se produce el crecimiento intersticial o endógeno, que era el que derivaba de la división del condrocito, estas células que surgen a partir de esta división van a encontrarse agrupadas, ¿sí? Y esos grupos se denominan entonces grupos isógenos. Son células que derivan de una misma célula, ¿sí? A raíz de la división. Y se habla de grupos isógenos axiales o coronarios debido básicamente a la forma. No es más que eso. También dijimos que íbamos a repasar un poco las características de la matriz cartilaginosa. La matriz cartilaginosa puede dividirse en tres tipos: en una matriz capsular, en una matriz territorial y en una interterritorial. Y es importante que sepan la definición de cada una de estas. Siempre que hablamos de una matriz capsular, estamos haciendo referencia a la matriz que va a rodear cada uno de los condrocitos y que en el corte histológico teñido con hematoxilina y eosina es el que vemos más fuertemente teñido, bien basófilo, como pueden ver en la imagen de la derecha. Es la porción de la matriz que contiene más cantidad de los gaxsulfatados, que son los que son sintetizados por el condrocito, o sea que los más próximos son los que tienen más concentración, por eso se tiñen más. Entonces a esto lo denominamos matriz capsular. La matriz territorial es la que va a encontrarse rodeando al grupo isógeno, que también, si lo comparamos con el resto de la matriz, que después vamos a ver que es la interterritorial, vemos que sigue teñida
aún más intensa que el resto. Esto es porque tiene altos niveles de glucosaminoglicanos sulfatados, pero en menor proporción que la matriz capsular. Y otro concepto es el de matriz interterritorial, que es el que se va a encontrar, o sea, es la matriz que va a encontrarse entre las distintas matrices territoriales, ¿sí? Es la matriz que se va a encontrar entre los distintos grupos isógenos. Y lógicamente acá hay menor concentración de glucosaminoglicanos, por lo que lo vemos teñido de una manera menos intensa o más clara. Este es un corte con hematoxilina eosina de la tráquea que pueden ver múltiples grupos isógenos formados por los condrocitos, ¿sí? Y fíjense bien las diferencias en la intensidad de la coloración que vemos alrededor de cada condrocito que formaba la matriz capsular. Fíjense que en algunos vemos una matriz que rodea al grupo isógeno, que es un poquito menos intensa, que era la matriz territorial, y todo el resto de esa matriz más violeta pálido, por así decirlo, o azul pálido, corresponde a la matriz interterritorial. En esta imagen podemos ver tejido cartilaginoso teñido con diferentes coloraciones. ¿Se acuerdan que dijimos que por las propiedades de la matriz el tejido cartilaginoso se iba a teñir con la hematoxilina cuando hacemos la coloración de hematoxilina eosina? Por tanto, lo vamos a ver de una coloración bien violácea e intensa, que es la imagen de la izquierda. También dijimos que tenía que era metacromático con el azul de toluidina. Si se fijan en la imagen del centro que está teñida con azul de toluidina, el tejido no se tiñe de azul, ¿sí? Sino que se tiñe de un color más bien violeta, por eso decimos que es metacromático. Y también por la presencia de los glucosaminoglicanos, vemos que es un tejido Paz positivo, ¿sí? Por lo que lo podemos poner ejemplificar con la imagen que vemos a la derecha, ¿sí? Que es una coloración de paz. Vamos a hablar un poco del cartílago hialino. Esta es una coloración con hematoxilina eosina y tienen que saber algunos ejemplos, ¿sí? De dónde podemos encontrar los diferentes tipos de tejido. Vamos de tejido cartilaginoso, ¿sí? Vamos a arrancar por el cartílago hialino. Ustedes saben que lo vamos a encontrar en el esqueleto fetal durante el desarrollo, ¿sí? Antes de que se produzca la osificación final del esqueleto, está conformado por cartílago hialino. También en el crecimiento de los huesos largos participa el cartílago hialino. Es muy importante a nivel de las articulaciones porque forma las superficies articulares, ¿sí? Para que no se produzca la fricción entre los huesos. Va a conformar al cartílago nasal y a los cartílagos costales. También forma parte del cartílago traqueal y bronquial y algunos cartílagos laringeos como son tiroides, cricoides y aritenoides. Esta imagen son dos cortes histológicos de la tráquea, cortes transversales. Fíjense que la de la izquierda tiene menor aumento, ¿sí? Y podemos ver que el cartílago forma un anillo alrededor de la tráquea que es incompleto. A mayor aumento ya podemos identificar mejor que se trata de tejido cartilaginoso. Vemos que se tiñe bien basófilo con la hematoxilina eosina y hacia la periferia se vuelve más eosinófilo, que este sector corresponde al pericondrio. También con hematoxilina eosina, fíjense que en la imagen de la izquierda vemos las características de la matriz, bien basófila o bien violeta para que lo entiendan, con múltiples condrocitos que se encuentran agrupados. Recuerden que formaban grupos isógenos y que a los lados vemos un tejido
más bien eosinófilo, que forma parte del pericondrio. Acuérdense que a este nivel encontrábamos los condroblastos o los condrocitos inmaduros. Y a mayor aumento en la imagen de la derecha podemos ver estos condrocitos agrupados. Hay grupos isógenos axiales y coronales. Y podemos ver las características de la matriz. Recuerden los conceptos de matriz capsular, que es la que rodeaba a un solo condrocito, la matriz territorial, que rodeaba el grupo isógeno, y la interterritorial, que se encontraba entre las distintas matrices territoriales. Y más hacia la derecha comenzamos a ver parte del pericondrio, la capa condrógena, que era donde encontrábamos los condroblastos. En esta imagen podemos ver que estamos usando una coloración diferente, estamos utilizando la orceína. Si recuerdan el trabajo práctico de tejido conectivo, vieron que para las distintas fibras teníamos distintas coloraciones. La orceína se utiliza para resaltar las fibras elásticas. Así que en este caso, para el cartílago elástico, decidimos utilizar una coloración de orceína. ¿Y dónde vamos a encontrar tejido cartilaginoso elástico? En el pabellón auricular, también en el conducto auditivo externo y en la trompa de Eustaquio. En otros cartílagos laringeos, por ejemplo la epiglotis, ¿sí? Muy importante. Los cartílagos de Santorini, los corniculados y los cuneiformes. Otra imagen con aldehído de fucsina, que es otra coloración para fibras elásticas. Fíjense cómo en la matriz se pueden ver estas fibras, ¿sí? Que se ponen más en evidencia. Y Berjuet, que lo utilizamos con el mismo fin, ¿sí? Poner en evidencia las fibras elásticas de la matriz, ¿sí? Esta es como que las tiñe mucho mejor, las resalta mucho más. Bueno, y por último, esta imagen es un corte histológico teñido con tricrómico. Si recuerdan, el tricrómico usaba 3 colorantes y teñía a los núcleos de color violeta, ¿sí? Tiñe a las fibras musculares de un color rojo más intenso y a las fibras de colágeno de color turquesa. El corte, estamos viendo un cartílago de tipo fibroso. Fíjense que la matriz entonces es muy rica en esas fibras de colágeno. Y vemos algunos núcleos marcados de violeta que representan los condrocitos. Este tipo de cartílago lo vamos a encontrar en discos intervertebrales, en la sínfisis pubiana, también en inserciones tendinosas. A nivel de la rodilla conforman los meniscos, y en articulaciones como por ejemplo la esternoclavicular y la temporomandibular, y en una articulación de la muñeca que es el complejo fibrocartilaginoso triangular. Repasemos por último funciones del cartílago. Todo esto lo pueden también leer en el libro, pero tiene función de protección, facilita la permeabilidad de la vía aérea porque ya dijimos que se encuentran, por ejemplo, conformando la estructura de la tráquea. También va a facilitar el movimiento de las articulaciones. Vemos que se encuentra articulando un montón de articulaciones entre las superficies óseas, ¿sí? Evitando la fricción. Bien, dejamos atrás el tejido cartilaginoso para comenzar a hablar del tejido óseo. Como bien dijimos al principio, el tejido óseo es un tejido conectivo especializado y es el componente estructural de los huesos, ¿sí? No es el único tejido que lo forma, pero es el tejido fundamental. Y va a presentar dos variedades. Van a escuchar hablar de tejido óseo compacto o denso, que es el que forma la parte externa del hueso, y el tejido óseo esponjoso o trabecular, que forma la parte interna del hueso. Tiene una matriz extracelular, que esto es un concepto muy importante, que está mineralizada, y esto le da la marcada dureza, ¿sí?, que caracteriza a este tejido. El fosfato cálcico se va a almacenar como cristales de hidroxiapatita y
es lo que también da esta característica al hueso, ¿sí? De la dureza. Es un tejido que resiste a la compresión, que provee sostén y protección. Vamos a hablar, después vamos a desarrollarlo mucho más, pero tiene un periósteo y un endósteo. Acá de nuevo volvemos al concepto de desenglosar las palabras. Fíjense que peri nos hace referencia dijimos, a un perímetro o a una periferia, y osteo viene de hueso, así que va a ser un tejido fibrocelular que va a revestir la superficie externa del hueso, y el endósteo, ¿sí?, en contraposición, va a revestir las superficies internas del hueso. Ya sean las trabéculas óseas o los conductos de Haber, que después vamos a ver en más detalle. Está vascularizado este tejido, tiene vasos y nervios desde el periósteo y por los agujeros nutricios ingresan al hueso y van a transcurrir por los conductos, ¿sí?, tanto de Bokman como de Haber. Todo esto ya lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en la clase. Bueno, y la característica también de este tejido es que la matriz extracelular y las células se van a organizar en una forma de laminillas óseas en forma concéntrica. Así que ya vamos viendo varias diferencias con el tejido cartilaginoso, ¿sí? Cosas importantes que dijimos: la mineralización de la matriz, ¿sí?, la presencia de fosfato cálcico que se deposita en esa matriz, y la organización de esa matriz extracelular y de las células en forma de laminillas. Bueno, como en todos los tejidos conectivos, entonces vamos a hablar de las células, de la matriz extracelular y de las fibras. Empezando por las células que componen el tejido óseo, vamos a comenzar con las células osteoprogenitoras. Dijimos al principio que estas células derivan de una célula mesenquimática que se encuentra en la médula ósea, que es pluripotencial, y por diferenciación va a dar lugar al osteoblasto y al osteocito, que es la célula madura. Son células que se encuentran en el periósteo, en la capa interna o celular del periósteo, y que se van a encontrar en actividad hasta el final de la vida. Si bien el hueso tiene un periodo o un ciclo de crecimiento, luego estas células van a continuar diferenciándose en osteoblastos, porque estas células van a participar del proceso de remodelación ósea. Mencionamos anteriormente este concepto de remodelación ósea. Cuando el hueso cumple su ciclo de crecimiento, la actividad de resorción y de síntesis de matriz continúa, y esto se debe a la presencia de una unidad multicelular básica de remodelación que está constituida por los osteoclastos, por los osteoblastos y por los osteocitos. Este es un corte de hematoxilina eosina que representa lo que veíamos anteriormente en el gráfico, ¿sí? Podemos ver marcadas con una flecha los osteoclastos, ¿sí?, que ya vamos a repasar bien las características histológicas. Vemos los osteoblastos ubicados también en la periferia, y en el centro, marcadas con una flecha, los osteocitos. La misma unidad multicelular básica de remodelación, pero con otra tinción. En este caso estamos viendo una coloración de tricrómico y vemos las mismas células. Vemos este osteoclasto, que nos llama bien la atención, que tiene un tamaño mucho mayor al resto de las células. Los osteocitos, que siempre están inmersos y rodeados de matriz extracelular, y el osteoblasto hacia la periferia.
Bueno, el osteoblasto es una célula que va a derivar de células osteoprogenitoras, como ya lo habíamos dicho, que se ubican en la superficie del hueso y van a sintetizar componentes orgánicos de la matriz. Es una célula que va a tener receptores para recibir estímulos, ¿sí? Y desencadenar una respuesta a distintas sustancias, por ejemplo a citoquinas, a la paratormona. Esta hormona es una hormona importante que la van a leer cuando estudien cuando lean este capítulo del libro. Esta hormona es una hormona hipercalcemiante y no actúa directamente sobre el osteoclasto, sino que lo va a hacer sobre esta célula que es el osteoblasto. Y de esta forma el osteoblasto va a secretar un factor que estimula la activación del osteoclasto. De esta forma el osteoclasto, que era la célula que producía la resorción ósea, se va a activar y va a aumentar los niveles de calcemia en la sangre. Esta es una imagen en la que podemos ver representados los osteoblastos. Son dos cortes con hematoxilina eosina de un hueso neoformado hacia la izquierda y un hueso maduro, podríamos llegar a decir, en la derecha. Los osteoblastos podemos considerarlo como células intermedias entre las células osteoprogenitoras y las células maduras, que son los osteocitos. Recuerden que son las células que sintetizan el hueso. Y estos osteoblastos, a medida que van sintetizando la matriz extracelular, van quedando atrapadas en lagunas inmersas en esa matriz y se convierten en osteocitos. Si el osteoblasto puede eludir ese atrapamiento en la laguna, vuelve hacia el periósteo o se dirige hacia el endosteo y puede tener la capacidad de volver a convertirse en una célula osteoprogenitora, ¿sí? Por eso decimos que el osteoblasto es la célula intermedia entre la célula osteoprogenitora y el osteocito. Los osteocitos, esto ya lo dijimos un montón de veces, son células maduras y activas que derivan de los osteoblastos. Ocupan lagunas. Las lagunas se denominan osteoplastos, que están dentro de la matriz. Volvemos a repetir lo que dijimos anteriormente. El osteoblasto va sintetizando la matriz y cuando el osteoblasto queda atrapado en esa laguna de matriz extracelular, se convierte en osteocito. Un dato importante es que los osteocitos se encuentran comunicados entre sí. Y al estar mineralizada esa matriz, lógicamente que las prolongaciones citoplasmáticas que hacen contacto entre osteocitos vecinos deben circular o alojarse en canalículos óseos. En estos canalículos, ¿sí?, se van a encontrar entonces las prolongaciones donde van a ocurrir los nexos entre los osteocitos vecinos. También por esos mismos canalículos van a circular nutrientes y metabolitos. Pero acá, bueno, entonces repetimos, el concepto importante es el de la laguna, que se denomina también osteoplasto, que es donde está alojado el osteocito, y las comunicaciones, los nexos que ocurren entre cada uno de los osteocitos vecinos. En este corte con hematoxilina eosina podemos ver los osteocitos marcados con una flecha. Fíjense que los rodea un halo perinuclear bien claro que correspondería a la laguna del osteocito, y si se fijan hacia la periferia pueden ver otros núcleos de otras células ordenados que están representando a los osteoblastos. Por último, nos queda hablar del osteoclasto.
El osteoclasto es un macrófago que, al igual que el resto de los macrófagos, deriva de la médula ósea de una célula madre unipotencial. Es una célula que tiene un gran tamaño, ya las vimos anteriormente en algunas imágenes, y que es multinucleada. Se dice que puede llegar a tener hasta 50 núcleos. Va a aparecer en sitios donde se va a producir la resorción ósea, es decir, donde se va a remover matriz extracelular, y la vamos a encontrar entonces básicamente en el periósteo y en el endósteo. Tienen la particularidad de que van excavando su propia laguna. A medida que producen la resorción ósea, forman una laguna de resorción o laguna de Howship, que la van a ver deformando, digamos, la superficie del hueso. Y en esta superficie basal, es decir, la que está en contacto con la superficie del hueso, van a presentar un borde festoneado, como ven en la imagen. Van a acidificar el medio porque actúan en medio ácido, liberando iones de hidrógeno, y van a liberar hidrolasas ácidas, ¿sí? Tienen receptores también para hormonas tiroideas, como por ejemplo la calcitonina. La calcitonina es una hormona que tiene una función contrapuesta a la paratormona porque es hipocalcemiante. Por lo tanto, esta hormona va a inhibir, digamos, la resorción del hueso. Es una célula que va a integrar el sistema fagocítico monocitario del que ya han escuchado hablar en otros trabajos prácticos. Acá tenemos un corte con hematoxilina eosina donde podemos ver marcados con la flecha dos osteoclastos. Fíjense que el de la izquierda podemos apreciar 3 núcleos claros y en el de la derecha vemos solamente uno. Vemos que apoyando sobre la superficie del hueso queda, por así decir, una media luna más clara que pertenece a la laguna de Howship, y a este nivel también se ve un borde sucio o festoneado, ¿sí? Otra imagen con hematoxilina eosina, donde vemos más marcada esa laguna de Howship, es esa superficie deformada que se produce del hueso, y vemos en este caso el osteoclasto también con 3, 4 o 5 núcleos aproximadamente. Otra imagen más, el osteoclasto, lo que les tiene que quedar en claro es que la vamos a reconocer por ser la célula más grande y multinucleada y que se encuentra siempre en la superficie del hueso, conjuntamente con el osteoblasto. Bueno, hasta acá hablamos un poco de las células, ¿sí? Hacemos un breve repaso sobre lo que sería la matriz extracelular. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las características más importantes del hueso era la gran cantidad de matriz inorgánica que tiene? Tiene un 65% de matriz inorgánica, que está conformado por sales de fósforo y fosfato de calcio, cristales de hidroxiapatita. También va a tener potasio, sodio, magnesio, etc. Pero digamos que acá hablamos de una gran proporción de matriz inorgánica, que en el tejido cartilaginoso no. Y respecto a la matriz orgánica, fíjense que se repiten también muchas cosas. Vamos a encontrar los proteoglucanos, los glucosaminoglicanos, tanto sulfatados como no sulfatados. También tenemos proteínas de anclaje o de adhesión, osteocalcina, osteopontina y osteonectina. Vamos a encontrar también colágeno. En este caso, el tipo 1 es el más abundante, no el tipo 2. Bueno, y también factores de crecimiento, citoquinas. Esto acuérdense de repasarlo bien y desarrollar un poco más cada una de estas cosas. Lo más importante, como dijimos anteriormente, es diferenciarlo del tejido cartilaginoso y que no se olviden lo que lo distingue a este tejido. Bueno, y respecto a la matriz extracelular,
una de las características que remarcamos también al principio es esta disposición en forma concéntrica, en forma de laminillas. Bueno, y esta es la organización laminillar que vamos a ver en el hueso. Es importante que se detengan a analizar y a memorizar este gráfico porque los va a ayudar a entender bien cómo es la estructura del tejido óseo. Empezando desde afuera hacia adentro, fíjense que el primer tejido que vamos a encontrar es el periósteo. Inmediatamente por debajo del periósteo, que dijimos que era ese tejido que recubría la superficie externa del hueso, vamos a encontrar las laminillas circunferenciales externas. Luego, en el resto del tejido, vamos a encontrar grupos de laminillas concéntricas que se organizan alrededor de un conducto central, y esto se lo denomina ostiona. Entre medio de cada una de las ostionas encontramos a su vez laminillas intersticiales, circunferenciales intersticiales, ¿sí? Y llegando hacia la parte interna, en contacto con el endostio, vamos a encontrar las laminillas circunferenciales internas, ¿sí? Bueno, entonces repasemos un poco esto que venimos desarrollando. El sistema laminillar lo vamos a encontrar en el hueso compacto. Vamos a encontrar, ya las nombramos, las laminillas circunferenciales externas, las concéntricas, que tienen nombre propio y se llaman ostiona. Las intersticiales, que se encuentran entre las ostionas y que representan restos de ostionas antiguas. Y un sistema de laminillas circunferenciales internas que están revestidas por el endostio, que también va a revestir las trabéculas del tejido óseo esponjoso. Esta es una imagen de una ostiona de un hueso compacto obtenida por un método de desgaste. Fíjense que la ostiona es la unidad estructural y funcional del hueso compacto y que va a estar constituida por 10 a 20 laminillas concéntricas alrededor de un conducto central, que ese conducto central se denomina conducto de Haber. Este es un concepto muy importante, saber definir la ostiona y cómo está conformada, ¿sí? Entonces, la ostiona es la unidad estructural y funcional del hueso y está conformada por un conducto central o conducto de Haber y 10 a 20 laminillas concéntricas. Fíjense que en este método de desgaste, ¿sí?, se le adhirió un colorante y el colorante lo que nos está resaltando son los espacios por los que pudo filtrar ese colorante, ¿sí? Entonces nos refleja que en el centro hay un conducto y que en las laminillas concéntricas que se disponen alrededor de su conducto hay lagunas. En esas lagunas van a estar ubicadas los osteocitos, ¿sí? Y recuerden que los osteocitos van a estar comunicados entre sí por nexos que van a circular por canalículos. Este es en menor aumento una imagen también de un hueso obtenido por un método de desgaste que nos deja ver, que nos pone en evidencia algunas ostionas, bien, o sea, en corte transversal, ¿sí? Pero también vemos que esos conductos centrales o de Haber a veces están conectados por otros conductos que circulan de forma perpendicular, y estos son los conductos de Böckmann. Si prestan atención en la imagen pueden ver dos conductos de Haber unidos por un conducto transversal, y este es el conducto de Böckmann. Hay veces que se ven tres, ¿sí? O sea que acá aparece otro concepto que es el del conducto de Böckmann.
En la imagen de la derecha, mayor aumento, vemos exactamente lo mismo. Fíjense las ostionas que están formadas por ese conducto central y las laminillas circunferenciales. Entre medio de las ostionas, acuérdense que quedaban laminillas intersticiales y uniendo dos conductos de Havers o dos conductos centrales, los conductos de Bockmann. Bueno, hacia la izquierda vemos una ostiona, ¿sí? Con el conducto central, las laminillas concéntricas y esos espacios que quedan bien teñidos con el mismo colorante, las lagunas donde se depositan los osteocitos. Y en la de la derecha vemos dos ostionas y lo que lo rodean son las laminillas intersticiales. Acá vemos lo que hablábamos anteriormente, ese conducto que une un conducto central con otro conducto central que se denomina conducto de Bockmann. Esta también es una imagen de un hueso por desgaste, donde vemos a mayor aumento esas lagunas que les contaba que veíamos en las laminillas, ¿sí? En esas lagunas se van a encontrar los osteocitos. Lo que vemos coloreado no es el osteocito, sino es la laguna que contiene ese osteocito. Y esas ramificaciones que vemos no son las prolongaciones de los osteocitos, sino los canalículos por los que circulan esas prolongaciones, ¿sí? Acá con otra coloración vemos lo mismo, o sea, arriba a la derecha estaría representado el conducto central o de Havers y el resto son osteocitos dispuestos en cada una de las laminillas concéntricas, fíjense cómo están ordenados y coloreados las prolongaciones de los osteocitos. Esta es una imagen de un hueso esponjoso. Hasta acá veníamos hablando del hueso compacto. Fíjense que en la superficie externa del hueso tenemos el periósteo, donde van a estar alojados las células que se ven ahí son los osteoblastos. En el centro, marcados con flechas, fíjense que hay matriz ósea con lagunas o esos halos perinucleares claros y en el centro un núcleo que pertenece al núcleo de un osteocito. Y este concepto de que el hueso esponjoso va a estar formado por todas estas trabéculas, ¿sí? Y que en el centro va a alojar la médula ósea. Acá tenemos también vemos representado la unidad de remodelación porque llegamos a ver el osteoclasto, que es esa célula bien grande que está en el centro, multinucleada, con la laguna de Howship. Y fíjense que hay osteoblastos y osteocitos ya rodeados por esa laguna o ese halo bien claro. Este es un hueso esponjoso también, donde vemos las trabéculas con ese tejido eosinófilo bien homogéneo y en el centro podemos ver la médula ósea, que acuérdense que está contenida en el centro del hueso esponjoso. Bueno, y para finalizar, ¿cuáles son las funciones del hueso? Sostén y protección. Acuérdense que regula la calcemia. ¿Se acuerdan que hablamos de dos hormonas, de la paratormona, que era hipercalcemiante, y de la calcitonina, que era hipocalcemiante? La paratormona actuaba indirectamente sobre el osteoclasto porque actúa sobre el osteoblasto y el osteoblasto activa al osteoclasto, por eso es de forma indirecta, pero aumenta los niveles de calcio en la sangre, y la calcitonina actúa directamente sobre el osteoclasto para disminuir los niveles de calcio. Son órganos que van a conformar el sistema esquelético, donde se van a insertar los tendones, que son las prolongaciones de los músculos. Son el componente estructural del tejido óseo y también constituyen un reservorio importante de calcio y de fosfato. Bueno, repasamos algunas imágenes. Esta imagen es un corte con hematoxilina osina de un cartílago. Acuérdense los conceptos básicos, empezando desde la derecha.
hacia el centro vemos el pericondrio. ¿Se acuerdan que tenía una capa fibrosa externa y una celular condrogénica, donde encontrábamos los condroblastos, y en el centro los condrocitos, que formaban grupos isógenos? Acuérdense del concepto de la matriz capsular que rodea a cada condrocito, que es bien basófila, la matriz territorial y la interterritorial. Bueno, por método de desgaste, una imagen del hueso donde podemos diferenciar cada una de las ostionas. Acuérdense que las ostionas son la unidad básica estructural del hueso, que está formada por un conducto central y las laminillas concéntricas. Y vemos también, uniendo dos ostionas, un conducto que se denomina conducto de Böckmann. Entre las diferentes ostionas, acuérdense de las laminillas intersticiales. Una imagen también de cartílago, ¿sí? Esto pertenece a la tráquea, es cartílago hialino, y fíjense que en el centro vemos esos condrocitos. Es una técnica de Paz donde vemos los condrocitos, los grupos isógenos, y hacia la periferia, a ambos lados, acuérdense del pericondrio. Por método de desgaste, una ostiona a muy gran aumento. Hacia la izquierda arriba vemos marcado con una flecha el conducto central, y luego marcados con otras flechas, acuérdense que vemos las lagunas donde se encuentra cada osteocito, con esas prolongaciones que son los canalículos por donde circulan las prolongaciones del osteocito.